Entra con nosotros a la zona escolar. Zona escolar. Dos de la tarde, las 14 horas con 33 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Zona Escolar. Les recuerdo nuestras formas de contacto. Sí, una vez más, importante, 777-350-8921. Ese es nuestro contacto del WhatsApp. Muchas gracias a quienes nos están preguntando detalles acerca del Festival Junaquino. Es importante conocer lo que está sucediendo desde las cabecitas de las niñas y los niños y, por supuesto, qué tienen que contarnos, cómo ven el mundo actual. Seguramente será muy interesante este ejercicio que cada año se desarrolla en el estado de Morelos. Quiero decirle, pocos festivales como este que han tenido tanto aguante, porque hay que decirlo, son autogestivos. También habrá que señalar que buscan la pluralidad y que han encontrado en todas las naciones prácticamente del mundo, han encontrado a alguien que está interesado en hacerles llegar su material videográfico y que, por supuesto, quiere saber o quiere sentir la experiencia de qué opinan en otros países de lo que está pasando en México también. Oiga, le quiero platicar algo que es bien interesante, sobre todo para aquellas maestras y maestros que están en este momento de formación, sí, pero también y sobre todo para aquellos que ya se encuentran inmersos en el tema de la docencia, en el apostolado de la educación, quienes todos los días viven este contexto de luchar por sacar adelante la educación de este país, porque estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de historias, de personas, estamos hablando del futuro de nuestra nación, y es por ello que, como siempre, este Centro de Actualización del Magisterio, uno de los espacios académicos más importantes y más reconocidos a nivel estatal en el estado de Morelos, y también en conjunto con la Universidad Pedagógica Nacional, la Unidad 17A, aquí en la entidad, y el Instituto de Educación Básica del estado de Morelos, están llevando a cabo esta serie de conferencias, de las cuales ya hemos tenido oportunidad de dialogar, de compartir en algunas otras ocasiones. Y hoy les quiero hablar de una muy importante, porque el próximo 8 de septiembre, en punto de las 17 horas, a las 5 de la tarde, estará llevándose a cabo este conversatorio, esta presentación del libro de una mujer que, déjeme decirle, es verdaderamente extraordinaria. Hay que reconocer la trayectoria, la entrega, el profesionalismo, la constancia de la doctora Ruth Mercado Maldonado, quien hoy se encuentra en la línea telefónica con nosotros. Doctora, bienvenida a Zona Escolar. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Rodolfo. Muchísimas gracias por regalarnos unos minutos al aire. Doctora, le quiero platicar a usted, que se encuentra al otro lado de la radio, que lleva 40 años de servicio, llevó como investigadora titular del Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados en la IPN, y también tiene un doctorado en ciencias en la especialidad de investigación educativa, y fue consultora de la UNESCO en 2002, así como coordinadora académica del 10 INESTAB de 2005 a 2006. Así, con ese currículum, doctora, quiero preguntarle, por supuesto, sobre este libro que usted trae bajo el brazo, este nuevo bebé que habla acerca de la enseñanza con el sentido y la equidad, que ningún alumno se quede. Cuéntenos. Bueno, pues podría hablar muchísimo de este libro, sí. Que lo que deseamos es que pues todos lo pudieran conocer en el ámbito educativo, sobre sí. Todo el magisterio, de quién aquí hablamos y de quién aquí aprendimos para poder escribir esta obra, que es producto del trabajo del doctor Epifán Espinosa Tavera y mío. Somos coautores de esta obra, y esta obra está editada por la editorial SM, sí. Dentro de una colección que es interesante saber que está dedicada precisamente a la educación en diferentes ámbitos y con muchísimos temas que aquí se agrupan en una colección que se llama Somos Maestros. De esa colección nosotros somos una serie. Este libro está dentro de una serie que se llama Enseñar y Aprender. Qué maravilla, doctora. ¿Perdón? Le quiero preguntar, sobre todo, ¿es difícil hablar
o dar un punto de vista de lo que tiene que ver con el magisterio, de lo duro que es. La verdad es que hay que decirlo, sinceramente, lo difícil, lo complejo que en muchas ocasiones puede llegar a ser. Y no es demeritar lo maravilloso que puede ser la docencia, pero también es un camino arduo, difícil, de mucho dolor en muchos sentidos, sobre todo por ver las desigualdades, las grandes necesidades del alumnado, y sobre todo porque como docentes tratamos con seres humanos y también emocionalmente en algún punto nos enganchamos con ellos, nos volvemos parte de su historia y ellos también de la nuestra. ¿Qué tan complejo es hablar acerca de las y los estudiantes? Bueno, de hecho, este tema que bien mencionas como un tema de profesional de las mayores dificultades, el de la enseñanza, el de la docencia, es objeto de investigación en todo el mundo en esos términos y desde esa perspectiva de considerarlo como una de las actividades profesionales más complejas que puede haber. Y desde ese punto de vista, mi colega Epifanio y yo, y muchísimos otros compañeros, colegas también, investigadores en el mundo entero, donde nosotros hemos producido pues un abundante resultado de investigaciones en nuestra propia trayectoria profesional, pero también alimentada por mucho de la investigación que se produce en el mundo sobre esta complejidad que se acentúa en nuestras latitudes, quiero decir, en países que como el nuestro presentan graves desigualdades sociales, que producen, por supuesto, graves también consecuencias en el ámbito de la educación. Es decir, a la complejidad propia de una tarea que implica generar y desarrollar y construir con otros, como son los niños y los jóvenes, conocimiento, aprendizaje, a esa tarea tan compleja, se agregan las dificultades que enfrentan nuestros docentes, los padres de familia y los propios niños, dadas las precariedades con que se trabaja en grandes regiones del país. Entonces, ese reto de poder analizar y promover soluciones que provienen de los propios docentes cuando resuelven estas complejidades es parte de lo que alimenta este libro. Doctora, porque también, aunque es enormemente satisfactorio, también es emocionalmente muy desgastante la docencia, sobre todo el ejercicio frente a grupo. Es duro porque es una realidad, existe el intercambio, pero hoy en día las perspectivas de acercamiento hacia el alumno es prácticamente trabajar, aunque sí en la colectividad de lo que es el salón, el aula, es casi el docente tener que hacer o crear un chaleco, un traje a la medida para cada estudiante con base en sus condiciones, con base en sus competencias, con base en sus alcances, y pareciera en muchas ocasiones que la responsabilidad está recayendo de la educación única y exclusivamente en el docente. ¿Qué nos puede decir al respecto? Pues sí, precisamente nuestro libro aborda esta cuestión que tú mencionas, pero también resaltando lo que hemos podido registrar, observar y analizar en nuestro recorrido de pues todos estos años, de décadas, por escuelas de todo tipo, escuelas rurales, escuelas semiurbanas, escuelas unigrado, escuelas de organización completa, con maestros que tienen todo tipo de formación académica, y lo que estamos aquí destacando es cómo, pese a todo esto que tú bien señalas, a todos estos obstáculos que para el maestro significan desgastes que a lo mejor son agravados por políticas educativas como las que vivimos en décadas pasadas, que fueron de extrema violencia hacia el magisterio y que tuvieron las consecuencias que muchos conocemos, que también hemos publicado al respecto. Pues todo esto, lo que nosotros queremos mostrar y compartir con los maestros aquí, es como pese a todo ello, para los profesores, no estamos diciendo que todos, pero lo que encontramos en muchas prácticas educativas
es este punto central que preocupa y ocupa a los profesores, que es lograr que ningún alumno se quede. Así lo dicen. Eso es muy central en el ejercicio cotidiano de la docencia. Ahora, es complicado, es complejo, por supuesto. Yo creo que cada maestra o maestro tendrá una forma o una versión de platicarnos a lo mejor su experiencia apoyando a las niñas y los niños, a las familias, incluso en muchos de los casos. Seguramente habrá historias desgarradoras que pudieran compartirnos las maestras y los maestros que nos están escuchando del otro lado de la radio, porque vaya experiencias, lamentablemente, niñas o niños que van sin zapatos, que no tienen para comer, que no tienen para comprar un cuaderno o un lápiz, y que vaya, en muchas de las ocasiones también los profesores adoloridos de ver una situación así y que no pueden quedarse estoicos ante ello, pues de su propio bolsillo, o buscan la manera, se acercan, pero vamos, siempre la nobleza humana buscando la manera de encontrar nuevos caminos, sobre todo pensando en que estamos hablando de una vida, de un ser humano que seguramente más adelante, aunque no nos lo agradezca de manera directa o particular, sí habrá de reconocerlo a través de la sociedad y de su propio éxito como persona, con su crecimiento particular, con su propia familia, con sus hijos, etcétera. En ese contexto, doctora, preguntarle también, hoy que hemos visto en plena pandemia, en la que todavía continuamos en esta tercera ola en nuestro país, otros países como España que ya están en la quinta, algunos más en la cuarta, inclusive como Estados Unidos, hemos tenido ya esta especie de laboratorio de ensayo de lo que creíamos que era el futuro. A principios del siglo XXI pensábamos que la educación a distancia y que las virtualidades eran el futuro de la educación, e imaginábamos o soñábamos incluso que las computadoras y a través de videoconferencias y etcétera, con medios digitales íbamos a poder aprender, y que el conocimiento incluso iba a fluir de manera mucho más simple, y que íbamos a lograr alcances mayores, y que los programas educativos iban a ser incluso acelerados gracias a la multimedia, a los videos, a las imágenes, audios, etcétera. Hoy en día, ¿qué nos dice este presente acerca de lo que creíamos que era el futuro de la educación? ¿Verdaderamente lo es? No, bueno, yo creo que estamos siendo partícipes y experimentando un momento histórico con la pandemia que estamos todavía viviendo en el mundo entero, que nos ha mostrado que tanto el pasado, que pensábamos pasado, sí, está aquí en el presente, y que el futuro lo estamos haciendo todos los días, cada día, y que esta situación donde se tuvo que recurrir al uso de la tecnología digital de manera emergente nos mostró los grandes rezagos que hay en la producción de materiales para el uso educativo cotidiano, pero también nos mostró cómo toda una historia de relación entre los profesores y de posibilidades y de recursos que ellos han construido con sus alumnos y con los padres de familia, en esta relación histórica desde el principio de la escuela pública en México, hizo posible que no todo se perdiera, digámoslo así, en términos de la educación de los niños, de la educación escolar. Eso estamos registrándolo en otros productos de investigación, pero en este libro también mostramos ya prácticas docentes donde se estaba recurriendo al uso de tecnologías dentro de la misma aula, porque ese futuro ya estaba allí, inicios de ese futuro, por supuesto no con la tragedia de una pandemia presente, ¿no? Sí. Pero eso ya existía, los profesores ya recurrían, las madres de familia las observábamos tomando la foto en algunos lugares, aún semirurales, de la tarea en el pizarrón, de la tarea y de los niños pudiendo hacer un proyecto educativo en el salón de clase, compartiéndose los pocos recursos tecnológicos que hay. Entonces, creo que este tema merece un análisis donde podamos ver cómo las propias desigualdades que ya padecíamos, el propio abandono de las mismas escuelas en que nos encontró la epidemia, solamente se agravaron.
se agravaron las condiciones de los profesores para la enseñanza. Sí. Entonces, ¿qué pasó en este transcurso? Pues estos recursos que aquí mostramos, que ejercen los profesores, que mostramos en este libro, se potenciaron, como todos los recursos humanos a que tuvimos que apelar para enfrentar esta tragedia. Ahora, los estudios han señalado que lamentablemente la velocidad a la que hemos avanzado en los planes y programas de estudio, ahora trabajando a distancia, pues no son a la misma velocidad a la que lo hacíamos como cuando trabajábamos de manera presencial. E incluso el discurso oficial de la propia Secretaría de Educación Pública, del propio presidente de la República, el señor Andrés Manuel López Obrador, ha sido muy claro al decir la labor presencial, el trabajo de las maestras y los maestros de manera presencial es insustituible. Pareciera que estamos mirando hacia atrás, o es una nueva forma de comprender y de entender que trabajar de manera presencial es la forma óptima y siempre ha sido la manera correcta de trabajar con los alumnos. Bueno, yo creo que no estaba en cuestión, aunque hay algunos sectores que se aceleraron, sí, digámoslo así, sí, pretendiendo que el uso de las tecnologías por su sola presencia, como claro, se hizo muchas veces, iban a mejorar, entre comillas, las posibilidades de enseñanza y de aprendizaje, cosa que no por sí mismas no lo van a hacer. Y creo que, por supuesto, que el uso de las tecnologías es útil, necesario, en el contexto del trabajo entre alumnos y entre alumnos, profesores y padres de familia, como ya nos lo mostraron, que les fue posible hacerlo, pero imposible no requerir de la relación interpersonal, la relación social, la interacción cultural que la escuela da, que la escuela puede proporcionar y que de hecho lo proporciona. Es interesante lo que usted nos comparte, doctora, porque en muchas de las ocasiones pareciera que gran parte o un cierto porcentaje, mejor dicho, de la parrilla programática en los planteles, incluso dentro de las materias, la interacción social entre los estudiantes era vista con desdén, sobre todo por los padres de familia, ¿no? No vayas al festival el día de hoy, ni van a hacer nada, o el primer día no hacen nada, o ese tipo de cuestiones, ¿no? La última semana si nada más van a convivir, mejor ya no vayas, ya no te llevo a la escuela, se me hace más práctico, etcétera. Y hoy nos damos cuenta que este acercamiento personal, interpersonal, también no solo crea comunidad, sino también le brinda una cierta manera de interactuar y le crea una satisfacción humana a la persona, al estudiante en este caso, ¿no? Sí, de hecho el desarrollo de los niños y los jóvenes, sí, el desarrollo psicoemocional, el desarrollo cognitivo, el desarrollo motor, el desarrollo entendido en toda su amplitud, sí, se propicia y de hecho se genera dentro de la convivencia social, dentro de las relaciones sociales que se construyen entre los seres humanos en todas las edades y en todos los espacios. Pero la escuela, que está, digamos, adecuada para propiciar esas relaciones en búsqueda de un desarrollo armónico de los menores, pues propicia que el aprendizaje, como tiene que ser, del lenguaje, de las habilidades para todos los contenidos que ahí se pueden aprender, se desarrollen de manera mejor que, como ya lo aprendieron quienes no lo sabían, que en aislamiento y en reclusión, con lo que todo ello ha contraído para los... Nosotros mostramos en el libro y hablamos precisamente de cómo el desarrollo cognitivo de los alumnos necesariamente se da en la coexistencia social. ¿Afectará en el futuro de manera emocional la interacción social entre estas generaciones hoy de niños y jóvenes de primaria, secundaria, preparatoria, que probablemente el día de mañana estén más acostumbrados a las virtualidades? Hoy incluso hay niñas o jóvenes que les da miedo contestar el teléfono, les genera una cierta ansiedad, prefieren comunicarse a través de texto y ya no quieren contestar llamadas telefónicas. ¿Será que esta virtualidad a la que los estamos obligando
investigando incidirá de alguna forma en la manera en la que ellos interactúan emocionalmente con los seres humanos en el futuro? Pues prevemos que es posible, que no sabemos en qué formas, ¿verdad? Yo creo que necesitamos proseguir con los estudios que nos indiquen por qué caminos, aunque las sociedades son muy diversas. Sí. Los sujetos aprendemos en muchos espacios, en todos los espacios donde nos movemos, aprendemos de la vida, aprendemos de las herramientas culturales que necesitamos para desarrollarnos como individuos. Simplemente creo que sí necesitamos hablar más de este asunto, hablar más en el campo de la educación, hablar más con los profesores acerca de cómo ellos nos aportan que todas aquellas innovaciones inclusive que tuvieron que desarrollar sí. y que desplegar en una situación totalmente inédita en el mundo entero. Y de ahí nosotros hemos recogido información que nos puede dar como pistas ya cada vez más fuertes y más certeras sobre qué podemos aprovechar, qué aprendizajes podemos nosotros también desarrollar a partir de lo que ha sucedido. Porque si bien los padres pueden a veces, como tú decías, preferir la no asistencia o lo que sea, o necesitarla por otras razones, es también gracias a ello, como lo mostramos en el libro, a que es posible que la institución escolar, como centro de convivencia, de aprendizaje, de conocimiento y de desarrollo humano, se sostenga pese a todas las vicisitudes y graves dificultades sociales, económicas sí. y de todo tipo. Entonces también está esa parte. La escuela, como la entendemos, no estaba, sino que estaba siendo sustituida por esas relaciones que se hicieron, ya estaban previamente construidas entre maestros y padres. Sí. ¿Por qué se pudieron comunicar? Porque ya había indicios de que había grupitos de WhatsApp entre los profesores. Claro, también tenemos que pensar en las comunidades más aisladas, sí. donde, sin embargo, por la cercanía de los alumnos con los profesores y los padres, que son pocos, digamos, en cantidad, también posibilitaban que los profesores estuvieran al tanto de lo que pasaba con los niños. Entonces, de todas maneras, esas relaciones ahí estaban, que sufrieron y no sabemos hasta dónde muchas veces se rompieron. Ahora lo vamos a saber en esta vuelta paulatina que tendremos hacia lo presencial. Y vaya, como usted comparte, doctora, que hay que reflexionar acerca de y todos los temas que tienen que ver con la cuestión educativa, porque no solo es complejo, es avasallante, es enorme y hay que ir comprendiendo, desmenuzando poco a poco. Y es por ello que el próximo 8 de septiembre, en punto de las 5 de la tarde, estarán ustedes participando dentro de esta presentación del libro Que ningún alumno se quede, la enseñanza con sentido y equidad. La doctora Ruth Mercado Maldonado y el doctor Epifanio Espinosa Tavera estarán presentes en esta actividad. Por favor, si usted que se encuentra al otro lado de la radio está interesado en participar, en conocer más detalles, acérquese por favor a las redes institucionales, a la página oficial de la Universidad Pedagógica Nacional, por favor a las redes sociales del Instituto de Educación Básica para conocer los detalles. Recuerde usted, hay algunas ligas para con el famosísimo ID de la reunión, hablando de virtualidades y de las salas de Zoom y etcétera. Así que también habrá, por supuesto, un código de acceso, una cierta cantidad de cupo que es limitado, y también habrá una transmisión a través de YouTube para aquellas personas que no se lo quieran perder. Este ciclo de conferencias otoño 2021 de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 17A del Estado de Morelos. Muchísimas gracias, estimada doctora Ruth Mercado Maldonado, por compartirnos estas reflexiones y sobre todo por invitarnos a este espacio tan importante. No, muchas gracias a ustedes. Saludos a su auditorio conocedor de la educación, al Magisterio de Morelos, a ustedes, Adriana Gómez. Me pasé un poco por su programa en línea, digamos, y felicito mucho a todos ustedes por tan maravillosa diversidad que ofrecen.
Muchísimas gracias, doctora, y por supuesto que seguiremos en contacto con usted también para seguir hablando de estos temas, porque vaya que hay mucho que comentar. Claro que sí. Rodolfo, un fuerte abrazo, maestra. Un gusto. Hasta luego. Hasta luego, doctora. 2:59 p.m. Ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Gracias a la señorita productora del mismo, Adriana Gómez, en los controles técnicos, Enrique Avilés. Yo soy Rodolfo Pazarán y como cada jueves le deseo a usted que tenga una excelente tarde. Mucho más que una meta. La educación es un camino que debemos seguir para salir adelante. Zona Escolar.